Ay, este frío me va a matar. Pero bueno, al mal viento, buena cara. Quizá el invierno nos sirva para hablar de las batallas de Napoleón Bonaparte entre la nieve rusa. Vamos a hablar de batallas porque la Revolución Francesa se resolvió finalmente en un desenlace militar. Y vamos a hablar de Napoleón porque él fue quien dirigió Francia desde el 18 brumario del año octavo de la libertad, o sea, el 9 de noviembre de 1779, fecha de inicio de la era napoleónica. En el espejo de la Revolución Francesa se reflejan muchos rostros, el de los girondinos y la burguesía, el del llamado Terror Rojo, la dictadura jacobina, también con peso de la burguesía, pero que llevó la revolución lo más lejos posible en beneficio de la mayoría popular, y el llamado Terror Blanco, que siguió después, dejando al pueblo sencillo en el hambre mientras se amasaban fortunas especulativas y comerciales. El rostro de los ilustrados como Rousseau, cuyas ideas de la libertad individual se deformaron en el espejo de la revolución hasta llegar al poder total de Napoleón. Pero, ¿cómo llegó al poder Napoleón? Al ser degollados los principales jacobinos en 1794, subió al poder el grupo llamado Directorio y su política del columpio, el balanceo entre la izquierda y la derecha, entre una fracción y otra. El Directorio aplastó en 1796 la Conjura de los Iguales, dirigida por Graco Babel. El Directorio se columpió a la derecha. Pero en 1797, ante la amenaza de un golpe de Estado monárquico, el Directorio se inclinó a la izquierda. Y entonces, el 9 de julio de 1799, un llamado Consejo de Ancianos nombró a Napoleón Bonaparte jefe de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente, el Directorio fue derrocado del poder por el consulado. Napoleón se subió al columpio del consulado. La Constitución Popular de 1793 fue eliminada. Napoleón le dijo a sus colaboradores: redacten una nueva ley. Sean breves y confusos al escribir. Así nació la Constitución del Consulado, el poder del primer cónsul Napoleón Bonaparte y la era napoleónica.
Luego de acabar con el Parlamento y de abolir la libertad de prensa, en 1802 Napoleón se volvió cónsul vitalicio y en 1804 Napoleón se tornó emperador de los franceses. Pero ya no era una monarquía feudal, sino una monarquía de la burguesía. En 1805 volvieron a tronar los cañones en Europa y Napoleón los iba a hacer funcionar 9 años hasta 1814. En 1805, Napoleón venció primero a los austríacos. Luego, los ingleses vencieron su flota naval. Después, en nuevo combate contra tropas austríacas y también rusas, Napoleón venció el día siguiente de Navidad en la batalla de los Tres Emperadores. Con las batallas de Napoleón, se acabó el Sacro Imperio Romano Germánico, símbolo de siglos de feudalismo. Pero en 1806 empezó una nueva batalla de una cuarta coalición feudal contra la Francia burguesa y contra Napoleón, llamado el engendro de la Revolución. En 1806, Napoleón empezó venciendo. En enero del año siguiente, luchó contra los rusos y luego, en junio, en 1807, se firmó la paz. En 1809, Napoleón se lanzó contra una quinta coalición antifrancesa dirigida por Inglaterra y venció. Francia, en la cumbre del poder napoleónico, fue dueña de Bélgica, Holanda, Italia del centro y norte, España, parte del resto de Europa occidental. Se aliaron a Napoleón Austria, Prusia, Sajonia y Rusia. De algún modo, era el nuevo mundo capitalista el que avanzaba con Napoleón. No era solo el dominio militar lo que vencía, sino también el dominio político, comercial e industrial que acompañó la era napoleónica, cumpliendo con la imagen burguesa del espejo de la Revolución Francesa. Pero Napoleón, más allá de su genio militar, era también despótico. Hizo crecer la miseria en la propia Francia y puso en peligro la existencia de las naciones europeas. El pintor español Francisco Goya pintó en aquella época las imágenes de la Revolución Española contra Francia, con las que empezó la caída de Napoleón en 1808, luego de dejar en una sola batalla 50.000 cadáveres. Después de vencer España, Fichte, un filósofo alemán, convocó a la lucha por la independencia en sus discursos a la nación alemana. Las guerrillas alemanas de la región del Tirol atacaron al imperio. En 1812, Napoleón atacó por sorpresa a Rusia. 130.000 franceses se enfrentaron a 120.000 rusos en septiembre de 1812. 58.000 franceses murieron en la batalla.
La guerra siguió sobre la sangre y el invierno, que venció definitivamente a los franceses. Napoleón huyó. En 1814, los imperios europeos pusieron en el poder de Francia al hermano de Luis XVI. Napoleón acabó sus días deportado en la isla de Elba. Pero el restablecimiento de la vieja dinastía real ya no pudo volver atrás la marcha de la historia. La era napoleónica había destruido al Sacro Imperio Romano Germánico y había instaurado el inicio mundial de las repúblicas burguesas. Aunque, como siempre en la historia, hubo entonces ires y venires, deformaciones y transformaciones en el espejo de los siglos de transición entre el feudalismo y el capitalismo.